Muy buenas, família playera, que esta setmana estem a la Costa Daurada per portar-vos les imatges i els sons d'un dia de suel a la platja llarga de Salou. Estos días que está así nubladito, con buen suel, mira las olas que tenéis aquí en Playa Larga. Tampoco lo digas mucho, que si no vendrán. ¿Qué tal el suel de esta semana? Bien, muy bueno. Además dicen que va a aguantar un poco mejor. Hay mucho viento y por eso La Pineda, que es la playa más mítica de aquí para surfear, ahora no está bien porque está muy ventada. En cambio esta Playa Larga está recogidita y tiene olas, como puedes ver, perfectas, pequeñas pero muy bien formadas. Es un beach break. Por lo tanto, las olas rompen en diferentes puntos y abren a derecha y a izquierda, dependiendo. Hay muy buen rollo en el agua, además, con los que están, y a disfrutar. Ahora que se puede, a disfrutar. Yo soy Lucas del Paso. Nací aquí en Salou y no suelo surfear aquí porque generalmente los inviernos los paso fuera surfeando. Pero ahora que me toca estar, esto es gloria que esté así hoy. Buenas, mi nombre es Sergi y mi relación con el surf viene de 6-7 años atrás. Dando paseos siempre por aquí, veía gente, pues al final te pica el gusanillo y nada, acabas metido en el agua y practicando y bueno, ya veis que el suel de esta semana ha sido una maravilla. ¿Sueles surfear por esta zona? Sí, siempre. Yo soy de aquí de Salou y es mi zona de confort. Cambril, Salou, La Pineda, por aquí me muevo siempre. Y hay las mejores izquierdas, yo creo, de la zona para todos los niveles. Mando un saludo para Playa TV, arriba esos surfers. El meu nom és Javier García Bueno i res, surfejo des de 7 o 8 anys. Què t'ha semblat la setmana d'onadetes que hem tingut? Setmana super inesperada perquè tothom deia que superbanyo, però bueno, jo m'he fotut tots els dies. Bueno, dimarts, dimecres, dijous i avui divendres. Per què t'agrada el surf? Per què ho practiques? Hòstia, que profundo. No, bueno, pues no sé, suposo que vaig començar als 6 o 7 anys amb Miguel i el Luis, allí a la platja del Miracle, i bueno, i des de llavors pues ja està. Primer amb un corxo que em va fer mon pare i després amb una taula de surf, primer longboard, que me'l va regalar mon àvia per la comunió. I des d'aquí, bueno, llavors ja la cosa n'ha canviat. Més canes, més iaio, però sí, a tope. Quina taula fa servir ara mateix? Ara? Sí. Bueno, sempre amb twin, sí, amb twin fins. No sé, aquesta és una Soft Cobra, va super passada de litres, però me dona igual perquè pillo un bon dòlar. I també tinc 2 twins més, 5.4 i 5.4 també, són diferents segons les condicions, però sí, twin fin. Quines sensacions et dona el surf? Bueno, al final dintre estàs sol, o sigui, no hi ha telèfon, no hi ha res, llavors és desconnecting total, tu, les teves oles i no fa falta que pensis en gaire més, ja està. Bueno, pues una salutació a la Playa TV i res, tios, a tope.
Vaig descobrir el surf fa molt de temps, però fa un any que l'he començat a practicar. El surf t'ensenya moltíssimes coses, estàs en un entorn natural, és un gran repte per mi, suposo que per molta gent, perquè és algo que és molt satisfactori però al mateix temps molt difícil. Què t'ha cridat l'atenció del surf? Per què ho practiques? Personalment, primer perquè tenia por a l'aigua i és una manera de fer una teràpia de xoc. I després perquè la sensació que et don a l'hora de que pots deixar-te portar per una ola és impressionant. Esport favorit? Esport favorit? Soc una novata, llavors encara no tinc esport favorit, però la platja que més intento anar és la Pineda. Bueno, doncs ens n'anem a fer surf, una salutació per la Playa TV. Soy Eric Fabra y esto es un día en TGN Surf School. O el pie abierto hacia atrás, que nos bloquea la cadera. Entonces es muy importante que el pie mire hacia adelante o ligeramente enfrente. ¿Vale? El pecho sí que mira hacia adelante. ¿Vale? La flexión, recordamos la flexión, y los brazos ligeramente hacia adelante. No hace falta tener la tensión en los brazos, pueden ir relajados, ¿vale? Pero siempre proyectados hacia adelante, hacia donde queremos ir. ¿Vale? Entonces a partir de aquí flexionamos, mirada por encima de los hombros, ¿vale? Y peso hacia adelante en la iniciación, ¿vale? Para ir con la ola, peso adelante. ¿Cómo ponemos el peso hacia adelante? Con la cadera. ¿Qué pasa que si llevamos todo el peso adelante y giramos? Que se nos clavará el canto. Entonces, la mayoría de gente piensa que sí, el surf es siempre peso adelante, cuando la realidad es que para girar necesitas desplazar el peso un poquito hacia atrás. ¿Cómo se desplaza? Pues con los movimientos que os acabo de decir, liberando el peso, aquí y con el codo. Es como si lleváramos una bandeja y rotamos el pecho y rota la cadera. ¿Vale? Muy bien. Y ahora para el lado de cara, ¿vale? Vamos a apuntar con el hombro delantero y el codo va a ir hacia atrás, ¿vale? ¿Alguien sabe de las prioridades, de las normas en el surf? ¿No? El más cerca del pico es el que tiene la prioridad. ¿Quién está más cerca del pico? Bueno, del pico, el que la coge más cerca del pico, el que está montado antes, ¿no? Es el que tiene prioridad, ¿no? Normalmente. Exacto, ¿vale? Quien está más cerca de la espuma, quien está mejor colocado en el sitio, es quien tiene la prioridad de la ola y es quien los demás le tienen que respetar, ¿vale? Em dic Carles, soc d'aquí de Tarragona i res, estem disfrutant aquesta setmana de bones zones, bon temporal, que pocs en tenim al Mediterrani i s'ha d'aprofitar. Quina onada es dona per aquí? Doncs aquí entra d'esquerres i ens anem cap a Canvi, cap a direcció sud. Quina sensació et dona el surf? Per què ho practiques? Doncs adrenalina i a la vegada relaxant. És contradictori, però tens moments de molta calma i connexió amb el mar i després tens l'adrenalina d'un esport que t'exigeix al màxim i ja està en bona forma. Què t'ha semblat el swell d'aquesta setmana a la Costa Daurada? Doncs molt bé. Es pot practicar genial, normalment no tenim aquestes onades aquí i divertidíssim. I tant de bo fos sempre així, milloraria moltíssim
al nivell de tots els tarragonins. Som d'aquí de Tarragona, fa molts anys que fem surf, però un cop l'any, quan el mar Mediterrani ens deixa, i aquesta setmana, la veritat, ha sigut molt bona. Estem rebentats, hem vingut 4 dies, a tope, 2 hores, 3 hores, força gent a l'aigua, però bueno, nosaltres al ser novells ens apartem una mica sense molestar, intentem no molestar, i ja està. Molt bon ambient aquí a la platja llarga de Salou, i molta força a Playa TV. Molts ànims i moltes gràcies per donar força al surf.